Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra saga de neurología y vamos a ver enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Vamos a iniciar con un casito clínico, en este caso va a ser bastante corto y bastante típico, ¿sí? En el cual tenemos un paciente masculino de 67 años de edad que consulta por presentar lentitud para vestirse, también disminución de la expresión facial, también refiere temblor en mano derecha, más que nada en reposo, también dificultad para iniciar la marcha. A su vez, su esposa refiere que camina cada vez más encorvado y con pasos cortos. Bueno, dentro de lo que son los trastornos del movimiento, tenemos que saber que son o que conforman un grupo de enfermedades neurológicas caracterizadas por alteraciones tanto en la cantidad, la velocidad, la fluidez o calidad del movimiento de tipo voluntario. Estos a su vez se clasifican en dos grandes grupos, los hipocinéticos, que van a ser más que nada los que se relacionan con la disminución del movimiento, y aquí el más representativo es la enfermedad de Parkinson, y los hipercinéticos, que aquí obviamente predomina el exceso del movimiento involuntario. Ejemplos: temblor esencial, corea de Huntington, distonía, tics, entre otros. Bien, en cuanto a la enfermedad de Parkinson, sí, patología que ya se ve desde temprano en la carrera de medicina, entonces recordar la definición muchas veces no es tan compleja, ya que se vio en varios momentos o en varios años en la carrera de medicina, y podemos decir entonces que la definición del Parkinson va a estar dada porque es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. En cuanto a la fisiología normal, obviamente esto es solamente una brevedad, ¿sí?, de lo que es realmente la fisiología entera del Parkinson, porque eso abarcaría muchas más diapositivas, en el cual tenemos que los ganglios basales van a regular el inicio del movimiento, la inhibición de movimientos que no son deseados por la persona o por el paciente, y la automatización motora. Es importante recordar dentro de la fisiología las vías dopaminérgicas. Este es un punto clave, un punto importante. Contamos con una vía directa, que esta es la que facilita el movimiento y va a estar encargado principalmente por la dopamina, que activa el movimiento. Y por otro lado, por una vía indirecta, que justamente inhibe el movimiento, que también la dopamina inhibe el freno motor. Entonces, la dopamina en conjunto facilita el movimiento, ¿sí? Por un lado activa el movimiento y la vía indirecta inhibe o frena este movimiento, así un freno motor. En cuanto a la fisiopatología, bueno, tenemos como evento central, hablamos de la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Esto va a generar una disminución de dopamina en el cuerpo estriado, aumento de la actividad de la vía indirecta y disminución en la vía directa. Y todo este proceso, resumido evidentemente, genera como resultado final una hipocinesia. Y como hallazgos patológicos podemos encontrar cuerpos de Lewy, o sea, alfa-sinucleína, y neurodegeneración progresiva. En cuanto a la clínica del Parkinson, hay una tríada clásica que es temblor en reposo, bradicinesia y rigidez. En cuanto al temblor en reposo, es el famoso paciente que cuenta monedas, ¿sí?, con movimientos en los dedos de 4 a 6 onzas, disminuye con el movimiento, ¿sí? Entonces, si el paciente está en reposo, vamos a ver cómo genera ese movimiento como contando monedas. La bradicinesia o lentitud de movimientos es el signo incapacitante, o más incapacitante en este caso, de la enfermedad de Parkinson, y la rigidez es en rueda dentada, que la podemos evidenciar cuando le pedimos al paciente que flexione el brazo, ¿sí?, el antebrazo sobre el brazo, y nosotros haciendo una fuerza opuesta a la que el paciente ejerce, ¿no?, de llevar su mano hacia su hombro, nosotros hacemos una fuerza antagónica, y lo que vamos a notar es que nosotros, cuando vamos retirando el brazo, sí, alejando el antebrazo del brazo, vamos a ver cómo en cierto momento se va trabando, por así decirlo, el brazo, no es un movimiento fluido, ¿sí? Entonces esto se denomina rueda dentada. Y también tenemos otros síntomas motores como la hipomimia facial, o sea que no hay expresión a nivel del rostro, la hipofonía, la micrografía, la marcha festinante, la inestabilidad postural, que es un proceso más tardío. En cuanto a los síntomas no motores, tenemos depresión, trastorno del sueño a nivel del ciclo REM, estreñimiento, anosmia y deterioro cognitivo. En cuanto al diagnóstico, es fundamentalmente clínico, pero también nos podemos apoyar de la neuroimagen, ¿sí?, como una resonancia magnética, que generalmente la resonancia magnética uno lo hace para poder descartar otras causas, ¿sí? Entonces es fundamental tener siempre presente una neuroimagen por si tenemos otras sospechas clínicas, ¿no? Y también el diagnóstico lo podemos hacer en base a la respuesta a la levodopa.
que hay una mejora significativa que apoya al diagnóstico. Si el paciente mejora con la levodopa, entonces nuestro diagnóstico cada vez se torna como más rígido, ¿no? Más fuerte, para poder decir, nuestro paciente tiene, o decirlo de cierta manera, cada vez es más fuerte el diagnóstico hacia la enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿Y cómo yo trato a estos pacientes? Bueno, uno de los tratamientos sin duda es la levodopa más la carbidopa, que es justamente el tratamiento de base para estos pacientes. La levodopa, que es justamente un precursor de la dopamina, y la carbidopa, que inhibe el metabolismo periférico, el cual sufre la levodopa, ya que alrededor de un 10%, depende de la bibliografía farmacológica en la cual uno estudia, alrededor del 10%, como digo, llega al sistema nervioso central y el resto se metaboliza todo a nivel periférico. Entonces lo que hace la carbidopa es que esto no ocurra y que gran porcentaje de la levodopa llegue al sistema nervioso central y actúe a ese nivel, ¿sí? Bueno, ahí lo dejo la dosis inicial típica que se suele utilizar. También podemos utilizar agonistas dopaminérgicos, ¿sí? Como el pramiprazol o la ropinirol, entre otros, que son útiles más que nada en pacientes jóvenes, ¿sí? Ya que tratamos de no usar levodopa en pacientes que sean muy jóvenes, entonces usamos estos agonistas. También los inhibidores de la MAO-B, como la selegrinida o la razagilina, que estos disminuyen la degeneración de dopamina. También inhibidores de la COM, como la entacapona, que prolongan los efectos de la levodopa, y 5, un tratamiento avanzado con una estimulación cerebral profunda. Como vemos, tenemos 5 puntos por donde podemos abarcar un buen tratamiento, un buen manejo de la enfermedad de Parkinson. No es solo una medicación, no es solamente la levodopa, no. También tenemos agonistas, dopaminérgicos, inhibidores de la MAO, inhibidores de la COM y tratamientos más avanzados, ¿sí? Que ya se manejan en centros especializados, en ciudades, ¿sí? Que cuenten con unidades o sectores en el cual se puedan tratar estos pacientes. Dentro de los otros tipos de movimientos tenemos al temblor esencial, bastante conocido en el área de la medicina. Vamos nuevamente con un caso clínico breve. Tenemos un paciente de 45 años que consulta por un temblor bilateral de manos al escribir o al comer. Doctor, yo cuando voy a comer siento que me tiemblan las dos manos, que cuando estoy ansioso me tiemblan peor las manos, pero cuando estoy con unos amigos, por ahí me tiembla también un poco más las manos, pero cuando empiezo a tomar un poco de alcohol, un poco de cerveza, vino o bebidas blancas, ese temblor disminuye, doctor o doctora. ¿Sí? Generalmente suele ser la historia así resumida del temblor esencial, que lo podemos definir como un trastorno hipercinético que se caracteriza por ser uno de los más frecuentes, más que nada por temblor postural y de acción. En cuanto a su fisiopatología, decimos que hay una alteración del circuito cerebelo, tálamo y corteza. Sí, hay una alteración en uno de estos tres sistemas, en el cual va a generar la manifestación clínica, que es el temblor postural, temblor de acción, pero no hay rigidez ni bradicinesia. ¿Sí? Esto es un punto importante también, que lo resalten ustedes. El tratamiento se suele usar como primera línea. Si decimos hipercinético en movimientos rápidos, podemos utilizar beta bloqueantes como el propanolol, por ejemplo, que suele ser la droga de primera línea, de primera elección. Y también tenemos otras drogas como el topiromato, entre otros, ¿sí? Que también se suelen utilizar para el tratamiento del temblor esencial. También otro temblor característico es la corea, y ya que estoy hablando de Corea, puse todas las coreas importantes en medicina, ¿sí? Las que ustedes deben de saber, para no solo quedarnos solo con la corea de Huntington, por ejemplo, que se da más que nada por una alteración genética, ¿sí? De tipo autosómica dominante, en donde hay movimientos involuntarios, bruscos e imprescindibles, asociados a un deterioro cognitivo y trastornos psiquiátricos. Como dato importante, se da en la adultez entre 30 y 50 años, es progresivo y tiene una tríada, que es la corea más la demencia y los trastornos psiquiátricos. Luego tenemos la corea de Zibehan, que se da generalmente post-infecciosa por el estreptococo B beta-hemolítico de grupo A, con movimientos coreicos generalizados, hipotonía y labilidad emocional. Más que nada, como dato importante, va a estar asociado a fiebre reumática en niños adolescentes con un curso autolimitado. La corea inducida por fármacos, más que nada por antagonismos dopaminérgicos o alteración a nivel de los ganglios basales, se da justamente por la levodopa, antipsicóticos, anticonvulsivantes. Ojo con la corea inducida por fármacos, que puede ser una corea que puede tener pacientes utilizando antipsicóticos o anticonvulsivantes, y uno ya cree que puede ser una corea de otro tipo de causas. Entonces siempre hay que pensar
en las causas farmacológicas, que si nosotros tratamos esto, quitamos la medicación o rotamos por otro que no tenga tantos efectos a nivel del movimiento, vamos a generar un alivio importante al paciente y de esa manera nos ahorramos y hacemos ahorrar al paciente de estudios innecesarios, ¿sí? La corea gravídica también, que se da en el embarazo por cambios hormonales más antecedentes ya de corea previa que tenga, generalmente es agudo y unilateral. Luego tenemos la corea metabólica, generalmente se da en la hiperglucemia no cetósica, generalmente reversible con el control de glucemia y la corrección de esta. Y las coreas autoinmunes o relacionadas al lupus, generalmente al lupus eritematoso sistémico, que, como bien dice en el capítulo de reumatología, si la parte de lupus puede ser el primer signo de esta patología. Y también dentro de los movimientos anormales, que son bastantes, lo dejé todo en un cuadro para hacerlo más resumido y rápido, ¿sí? A la hora de que ustedes lo tengan a mano y de manera digitalizada y más rápida, ¿sí? En cuanto al temblor, podemos definirla como una oscilación rítmica involuntaria que puede ser de reposo en el Parkinson o de acción en el caso del temblor esencial, relacionada, como dijimos, al Parkinson o al temblor esencial. La corea son movimientos rápidos, regulares y imprescindibles, como danza, suelen ser distal y empeora con el estrés. Huntington y Sidehan. La tetosis, ¿qué es la tetosis? Son movimientos lentos, raptantes, sinuosos, que predominan en manos y dedos, y se suele ver en parálisis cerebrales, lesiones a nivel de los ganglios basales. ¿Qué es el valismo? Son movimientos amplios, violentos, proximales, tipo lanzamiento de extremidades. Se ve más que nada en lesión del núcleo subtalámico. ¿Y qué es la distonía? Bueno, son contracciones musculares sostenidas con posturas anormales fijas o torsionales. Se da más que nada en trastornos primarios o con fármacos. Las mioclonías, en cambio, son sacudidas breves de tipo descarga eléctrica, súbitas no rítmicas, que se dan generalmente en pacientes con episodios de epilepsia o pacientes con trastornos encefalopáticos. Los tics, ¿sí? Los famosos tics son movimientos o vocalizaciones estereotipadas, ¿sí? Suprimibles parcialmente, precedidos de urgencia, como por ejemplo el Tourette. Las discinesias son movimientos involuntarios repetitivos, frecuentemente por fármacos dopaminérgicos como la levodopa o los antipsicóticos. Y las fasciculaciones son contracciones de unidades motoras visibles a la piel, como por ejemplo en patologías como el ELA, ¿sí? La esclerosis lateral amiotrófica, y neuropatías. Bien, como conclusiones podemos decir que el Parkinson es una enfermedad, o sea, la enfermedad del Parkinson es un trastorno hipocinético por déficit dopaminérgico. La clínica es fundamental para el diagnóstico. En cuanto a la levodopa, sigue siendo el tratamiento más eficaz. El temblor esencial es el principal diagnóstico diferencial con el Parkinson. Los trastornos del movimiento se entienden a partir de los ganglios basales y sus circuitos. Si llegaste hasta este punto de la presentación, muchas gracias por haber prestado atención. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ambas acciones ayudan a crecer el canal. Y también, si activas la campanita, vas a estar atento de cuando YouTube te avise cuando subí el siguiente episodio de neurología. También no olvides darle me gusta y compartir con personal del área de la salud, ¿sí? Amigos o amigas que tengan y que creas que les sirva esta revisión o esta guía rápida de Parkinson y otros trastornos del movimiento, lo puedes compartir. También puedes comentar qué te pareció el video, de dónde estás viendo, de dónde sos, a qué te dedicas. Y si puedes agregar algo, si no te gustó algo, también voy a estar leyendo y contestando a la brevedad. Sin más, les deseo un buen día, una buena semana, un buen fin de semana, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Así que, sin más para decir, me despido de todos ustedes. Chau, chau.